Segundo bloque del programa y cambiamos de tema y hablaremos de las buenas prácticas contra la violencia. Y los invito a participar de la siguiente consulta. Rescatemos buenas prácticas contra la violencia. Según su opinión, ¿qué prácticas serían fundamentales para luchar contra la violencia a la mujer? Esta es la consulta donde ustedes podrán participar. No olvide que nuestra línea de WhatsApp también se encuentra habilitada y es el 776-77223. La prevención de la violencia, un tema presente con cifras dramáticas en nuestro país. Vamos a hablar de él en los próximos minutos y lo vamos a hacer con dos invitadas. Una de ellas notable que nos visite en nuestro país. No significa que la otra no sea notable, pero tenemos una presencia extranjera que destacar. Y la menciono, se trata de Ángela Alfarache Lorenzo. Ella es coordinadora de asesoras de la Dirección General del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México. Bienvenida a Bolivia y bienvenida desde luego a La Paz y a Bolivia. Muchas gracias, muy amable. Y también nos acompaña la persona o una de ellas que ha patrocinado la presencia a nombre del gobierno municipal de la señora Alfarache en La Paz. Se trata de Heidi Mendoza, directora de la Dirección de Políticas de Igualdad del Gobierno Autónomo Municipal. Buenas noches, felices de estar acá. Para nosotros la misma idea. Antes de hablar con nuestra invitada, ¿cuál es la idea del municipio de La Paz para invitar a una experta de la jerarquía internacional que tenemos en nuestra ciudad? Bueno, como gobierno municipal de La Paz hemos estado trabajando los últimos 3 años en la creación de espacios de igualdad y en trabajar acciones, proyectos y programas específicos para la prevención de violencias. Nosotros creemos que prevenir no solamente es un complemento o una campaña en esto de reducir las brechas de desigualdad o para acabar con la violencia de género. Hay que trabajar mucho en la prevención de violencia y por eso este año hemos decidido hacer un evento en el cual podamos entrelazar todas las buenas prácticas que como municipio tenemos, desde la sociedad civil, desde la gestión municipal y también de las instituciones, organizaciones o agrupaciones. ¿Cuáles son los eventos en los que va a participar la invitada? Ángela va a estar en los 3 eventos que hemos planteado, uno específicamente con gente de la gestión municipal, todos los subalcaldes, secretarios, directores, etcétera, para que ellos puedan bajar línea y puedan trabajar estos temas, impulsando, además y motivados con las experiencias que Ángela nos ha traído, que nos va a compartir tanto de la experiencia internacional que tiene como en la de México que está trabajando. ¿Actividades únicamente para los funcionarios de la alcaldía o el este público primer en general evento solo para funcionarios? Con la presencia de otra gente. Este primer evento solo para funcionarios, pero tenemos 2 eventos más. Uno que es para el Consejo Ciudadano de las Mujeres y ese es para que puedan con Ángela mirar todas las buenas prácticas que han sido llevadas adelante a partir del impulso a la necesidad de la sociedad civil que se traduce a través de estas personas. Y el último evento está abierto para toda la sociedad. Este evento va a ser mucho más masivo, pero además, aparte de tener la participación de Ángela, estamos proponiendo hacer un intercambio de esas buenas prácticas. ¿Cuándo se realiza? El jueves 10 de mayo. Este jueves. Sí. ¿El lugar y la hora? Desde las 9 de la mañana en el Jardín Japonés. Muy bien. Eran importantes estos datos, Ángela, para comenzar a hablar con su persona a raíz de su presencia en Bolivia. Puede parecer una pregunta tonta, pero no lo es. ¿Por qué es importante prevenir la violencia en una sociedad? Bueno, en toda la región, no hablamos solo de Bolivia y de México, aunque somos los países involucrados en estas actividades que ha preparado tan magníficamente Heidi y todo su equipo aquí en La Paz, pero en la región el problema de la violencia contra las mujeres es un tema de los más graves que tenemos, está reconocido por Naciones Unidas como una pandemia, no solamente en la región sino en el mundo, pero Latinoamérica, por desgracia, es una de las regiones del mundo con más altos índices de violencia contra las mujeres y los estados nos hemos preocupado y nos seguimos preocupando y por desgracia nos tendremos que seguir preocupando por atender a las mujeres víctimas de violencia. Es el derecho de las mujeres víctimas a ser atendidas, pero cada vez tomamos más conciencia de que tenemos que ampliar y profundizar las medidas de prevención, precisamente para que no tengamos mujeres víctimas de violencia, para que no tengamos mujeres con secuelas de la violencia, con golpes, con traumatismos, con cuestiones de consecuencias psicológicas en sus vidas. Tengan en cuenta además que la violencia contra las mujeres afecta de manera directa a las mujeres, pero afecta a todo el núcleo, o sea, afecta a sus hijas, a sus hijos, a otros parientes. Es una carga también
todo el costo de la violencia contra las mujeres. Lo hablábamos hoy con funcionariado de La Paz, la cantidad de dinero que el Estado tiene que invertir para atender a las mujeres víctimas de violencia. Seguramente vamos a profundizar enseguida sobre las medidas de prevención. Pero antes, en el caso de Bolivia, un dato preocupante está relacionado con lo siguiente. Es el entorno de la mujer, principalmente familiar, el principal factor de violencia contra ella. Este fenómeno, que es particular y reiterativo en nuestro país, ¿se replica a nivel global o por lo menos en la región latinoamericana? No, sí. Eso es, por desgracia, un hecho compartido con el resto del mundo, que el lugar más peligroso para las mujeres, por desgracia, es su casa. Su propio entorno familiar. Es un entorno familiar. Desde que son muy pequeñas, tenemos altos índices en todo el mundo de violencia sexual contra las niñas, contra las adolescentes, realizada de manera principal por sus parientes, sus padres, sus hermanos, sus tíos, sus padrinos, sus vecinos, o sea, gente de su entorno cercano, porque además tenemos que tomar en cuenta cuando hablamos de niñas, específicamente, pues quien tiene acceso a las niñas son sus parientes cercanos. Las niñas no están en la calle, no están en el trabajo, cuando son muy chiquitas ni siquiera están en la escuela. Cuando empiezan a entrar a la escuela, entran como victimarios también los maestros, que son también un grave problema que tenemos de violencia en el ámbito escolar contra las niñas y las adolescentes. Y cuando hablamos de mujeres adultas, pues efectivamente en la mayoría de los casos se trata de el marido, el novio, el compañero o el ex marido, la expareja, o sea, todas las ex también entran dentro de esa larga lista de agresores de las mujeres en el ámbito familiar. También hay un dato interesante. En Bolivia se han hecho estudios al respecto y se ha identificado las agresiones por ocupación. Y el primer lugar está ocupado, lamentablemente, en el caso del país, por albañiles, el segundo lugar por transportistas. A nivel de la región, ¿hay alguna investigación que ha tipificado las ocupaciones de los agresores? Pues por países sí hay las encuestas que se levantan, pero en general no podemos delimitar así tan específicamente es una profesión o es un estrato socioeconómico. Lo que sí las expertas a nivel mundial lo que tienen el acuerdo es que la violencia se puede dar en todos los estratos socioeconómicos y en todas las profesiones. Que tenemos ahí un problema a nivel estadístico de cómo se levantan las encuestas, en qué se levantan, dónde se levantan las encuestas. Y me explico, porque a veces hay un prejuicio inverso. O sea, el prejuicio es que precisamente son los estratos socioeconómicos más bajos de la sociedad donde más se da. Y no significa que si se denuncian más o sean más visibles, es donde más se ve. Hay en estratos socioeconómicos muy altos y muy altos donde tenemos altos índices de violencia contra las mujeres, pero ahí entran otros factores para que las mujeres no denuncien o porque las mujeres no visibilicen esos hechos de violencia. Lo que sí hay un consenso en la comunidad internacional es que, por desgracia, en todos los estratos, en todas las profesiones, hay violencia contra las mujeres. Por eso es un fenómeno que es tan difícil de enfrentar, tan difícil de prevenir, porque si pudiéramos nosotras delimitar y decir, mire usted, nada más es un problema de los maestros. No, bueno, ¿qué le digo? Podríamos focalizar y decir, bueno, entonces nada más tenemos que implementar políticas específicas para que los maestros no sean violentos. No, el problema es que son los maestros, los funcionarios públicos, los políticos y cualquier, muchos hombres en muchos estratos y profesiones. Muy bien, la dejo pensando sobre las políticas o las medidas de prevención que se pueden aplicar para combatir este fenómeno. Antes, Heidi, en el país estamos perdiendo la batalla contra la violencia porque los indicadores estadísticos dicen que año tras año los casos van en aumento y no logramos frenarlos y menos revertirlos. ¿Estamos en una batalla casi perdida o cuál es su perspectiva? Justamente por no sentir que estamos perdiendo y que no hay nada que hacer, más bien sí hay mucho que hacer y por eso la prevención toma un rol muy importante. Estamos trabajando y estamos enfocándonos desde varios flancos. Hay que trabajar con niños, hay que trabajar en las escuelas, hay que trabajarlo en los trabajos. Tiene que haber una línea muy clara desde todos los flancos para que sean los niños los que puedan visibilizar dónde hay violencia, qué puede ser
un ambiente tóxico, en los noviazgos, en las mismas familias. Estructuralmente podemos cambiar muchas cosas también y tomar la conciencia de que nosotros podemos desarrollar prácticas que puedan desestructurar estas cadenas que están naturalizando la violencia. Desestructurar pensamientos, desde decir, ¿por qué el hombre tiene que golpear y por qué naturalizamos eso como bueno? ¿Por qué puede el hombre dejar de golpear? ¿Por qué en una familia el hombre y la mujer pueden compartir roles? ¿Por qué tú y yo no nos hacemos cargo de asegurarnos que en este lugar se puedan respetar y trabajar con oportunidades y derechos de la misma manera? Porque si los hombres toman mucha conciencia cuando, por ejemplo, tienen hijas mujeres y las ven crecer, yo he visto eso en el trabajo, o toman mucha conciencia cuando desde el colegio vienen, papá, en el colegio nos han dicho que tenemos que hacer esto, podemos hacerlo de manera compartida. Las mujeres y los hombres pueden trabajar de manera conscientemente, de igual a igual, respetar mucho esos espacios, mirar juntos como sociedad. Ese es el sueño que tenemos. Entonces no creemos que tenemos una batalla perdida, sino más bien tenemos mucho trabajo que hacer. Muchos retos por delante. Sí. Ángela, ya nos decía Heidi algunas referencias que pueden servir como decisiones o políticas de prevención. ¿Cuál diría usted, como experta en el tema, que es la más importante, si es que se puede identificar alguna? Hay muchas importantes porque lo hablábamos hoy, justamente es parte de los eventos que estamos teniendo. La prevención es un conjunto de acciones, o sea, no hay una sola acción, porque una acción aislada no nos sirve. Es decir, hacer políticas educativas igualitarias en la escuela, por ejemplo, ¿de qué nos sirve si llega a la escuela, de la escuela a la casa del niño o la niña y no ve igualdad? O al contrario, en México, por ejemplo, hay familias que ya son de gente joven, que tienen otra mentalidad, una mentalidad más igualitaria en el trabajo, en la escuela, en la casa, y crían hijos e hijas con una cultura muy igualitaria y llegan a una escuela muy tradicional. Sí me explico, hay un choque. Entonces, ¿a qué hacemos caso? A lo que me dicen en la casa de que los hombres y las mujeres somos iguales, tenemos las mismas capacidades, debemos tener las mismas oportunidades, o lo que me están diciendo en la escuela, porque cuando la maestra pregunta y hace una pregunta y todas y las niñas y niños del salón levantamos la mano, la maestra siempre escoja a los niños, nunca escoja a las niñas para que contesten. Y así nos vamos con esas pequeñas prácticas. Entonces, hay que poner un conjunto de acciones al mismo tiempo. Es como un mecanismo de relojería en el que no me sirve que una pieza funcione. Tienen que funcionar muchos al mismo tiempo porque yo tenga la hora correcta en la pantalla. Entonces tengo que tener políticas para el núcleo familiar, políticas para el trabajo de cero acoso, cero hostigamiento, lenguajes no sexistas, imágenes no sexistas en los medios de comunicación. Para nosotros los medios de comunicación son fundamentales porque transmiten imágenes y transmiten mensajes que llegan masivamente, donde no pueden llegar ninguna de las campañas. Miren, los institutos de las mujeres tenemos escasos recursos por regla general en todas partes del mundo. Por más que nosotras queramos hacer una campaña de prevención de la violencia, no tiene ninguna fuerza frente al anuncio que usted en su programa puede hacer, que llega masivamente a millones de personas. Entonces, que los medios de comunicación, por ejemplo, se comprometan a no transmitir imágenes sexistas, a no transmitir mensajes sexistas, sino al contrario, mensajes a favor de la igualdad, de oportunidades, contribuye a la prevención de la violencia. Muy bien, hemos hablado de la prevención de la violencia, tenemos todavía un punto pendiente en la entrevista que tiene relación con la creación de espacios de igualdad. Lo abordaremos en algunos instantes porque hemos sobrepasado las 0 horas y es el momento de revisar las noticias más destacadas de ayer. Y les decimos en pocos instantes lo siguiente. La primera, en Sucre, una asamblea de instituciones de Chuquisaca resolvió la noche de este martes rechazar la propuesta que hizo el gobierno en torno al conflicto generado por el campo Incahuasi. Asimismo, se acordó endurecer las medidas de presión y activar mecanismos legales. Por su parte, los representantes de las instituciones como cívicos, transportistas, gremiales, profesionales, empresarios y otros sectores determinaron ofrecer una tolerancia de 24 horas para el aprovisionamiento de alimentos.
La segunda información de tres llega desde Santa Cruz y dice que este martes el Consejo Municipal de la ciudad aprobó 2 leyes para recuperar la zona del mercado La Ramada y los espacios públicos en la avenida Grigotá, lugar donde, recordemos, se realizarán los trabajos para dejar expedita la vía y permitir el traslado de los comerciantes que se resistían a moverse de ese lugar. Por su parte, la Federación de Gremiales Unidos, que dirige Jaime Flores, acordó con el municipio trasladarse en un plazo de 48 horas al espacio que la comuna le asignó en la avenida Moscú. Y la última dice que, según un informe, el gobernador de Chuquisaca, Esteban Urquizo, quien fue agredido este martes por ciudadanos de Sucre, estaría a buen recaudo en un sitio anónimo por razones de seguridad. Un sitio no identificado sería lo correcto. Recordemos que la autoridad salió de la Asamblea Regional tras revisar los acuerdos alcanzados con el gobierno para poner fin al conflicto por el campo gasífero Incahuasi. Sin embargo, al momento de abandonar el salón de la Federación de Choferes, fue increpado por un grupo de personas y agredido, como se observa en las imágenes. Heidi, ya en el último tramo de la entrevista, ¿por qué se ha definido también hablar de espacios de igualdad con la presencia de la experta que visita el país? ¿Qué implica el término espacios de igualdad? Bueno, soñamos con la creación de más espacios de igualdad y realmente creemos que tenemos que aclarar que el tema de la igualdad es el siguiente. Hombres y mujeres no vamos a ser iguales nunca biológicamente. Sin embargo, podemos acceder a los mismos derechos y a las mismas oportunidades. Eso ahora no es real. Una mujer tiene muchas más actividades en la casa, trabajo no pagado, invierte más horas en el cuidado, está a cargo de los niños, de los enfermos. Hoy día Ángela ha explicado magistralmente cómo es el uso del tiempo de una mujer. Igualitariamente tenemos espacios ahora en La Paz, en Bolivia, donde se paga lo mismo, el salario puede ser el mismo, pero en muy poco porcentaje. Todavía no estamos hablando de igualdad en los trabajos, en las casas, en el acceso a la salud, en el acceso a la educación. Entonces, ¿cuál es el sueño? Que finalmente podamos tener en el futuro una igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. Muy bien, esa es la definición de espacios de igualdad. Si he entendido bien, este concepto tiene que ver, Ángela, con oportunidades igualitarias para la mujer en cualquier actividad de la sociedad. En cualquiera, como bien dice Heidi, lo queremos ir creando espacios para de tal manera que los espacios sean tantos que ya sea la sociedad al completo la que sea una sociedad igualitaria. Aquí en el estudio, ¿cuántas camarógrafas, por ejemplo, ve? Pues sí, ninguna. O sea, tenemos 3 varones. Exactamente. Una política de género nos llevaría a tener por lo menos una. Por lo menos una. Recomendación para nuestro productor. Exactamente. Y así con todo. O sea, si una empieza... Lo primero que hay que hacer para crear políticas de igualdad es hacer un diagnóstico. Entonces, si el canal dice, bueno, vamos a meter una política de igualdad en México, por ejemplo, ya hay muchas empresas privadas que están haciendo eso. Entonces dicen, queremos hacer una política de igualdad de la empresa y tenemos que empezar por un diagnóstico. ¿Dónde están las mujeres en las empresas? ¿En qué niveles están? ¿Cuántas mujeres hay? ¿Cuáles horarios tienen? ¿Qué prestaciones tienen? ¿Tienen guarderías? ¿Tienen seguro social? ¿Qué horarios tienen? ¿Tienen los mismos horarios los hombres y las mujeres? Ah, sí tienen los mismos horarios, son igualitarios, dicen ellos. Y yo les digo, no, eso es lo más poco igualitario que hay, porque los hombres no tienen una segunda jornada laboral que las mujeres sí tenemos. ¿Y qué es una jornada laboral que las mujeres tenemos y que nadie nos paga? Cuando las mujeres llegamos a nuestra casa del trabajo remunerado fuera del hogar, tenemos una jornada laboral dentro de la casa que es no remunerada, que los hombres no tienen. O sea, nosotras llegamos a lavar, a planchar, a cocinar, a organizar las tareas de las niñas y los niños, no sé cómo es aquí en México, pero allí es de cajón, y luego nos toca bañarlos, hacerles la cena, preparar, avanzar el desayuno del día siguiente, avanzar la comida, el lunch, es decir, es toda una serie de trabajos que nadie nos paga y que los hombres no realizan. Luego, ¿es igualitario que tengamos los mismos horarios? No, no es igualitario. Ahora, en el tema de la igualdad, y con esto concluimos, ¿la mujer debe tener el mismo espacio del hombre por su capacidad o por normas que impongan condiciones de igualdad? ¿O hay algo de ambos elementos? No, pues algo de ambos elementos,
porque las mujeres tenemos las mismas capacidades, o sea, no somos otra raza, somos de la misma raza humana, tenemos las mismas inteligencia o en algunos aspectos más, seguro, igual que los hombres lo tienen en algunos campos más, depende también de los hombres y de las mujeres. Lo que ha ocurrido es que durante muchos años las mujeres hemos tenido trabas sociales, culturales e incluso legales que no nos han permitido acceder a eso. No es que no tengamos la inteligencia, no es que no tengamos las capacidades, pero durante años, por ejemplo en España, hasta los años 60, una mujer no podía hacer un negocio si no tenía la firma del esposo. O sea, no es que no tuviera la capacidad para hacer un negocio, para crear una empresa, sí la tenía, pero legalmente no lo podía hacer sin la firma del esposo. O sea, no le estoy diciendo con el dinero del esposo, con la inteligencia del esposo y con la dirección, no, la firma nada más, porque era la traba que el Estado ponía para que las mujeres no accedieran. ¿Por qué? Porque dejaba el poder. Si tenía la señora un esposo machista, le iba a decir, no vas a poner la empresa. Y así nos pasa en el mundo contemporáneo. O sea, tenemos las capacidades, pero tenemos incluso trabas legales todavía en muchos países que impiden nuestro acceso a puestos de decisión o a puestos políticos en los que podamos participar con pleno derecho. Está muy claro. Para concluir, Heidi, reiteraremos por favor la fecha, el lugar y la hora de la charla a la que puede asistir cualquier persona interesada. Seguramente tras esta entrevista va a haber muchas que quieran escuchar algo más de la exposición de Ángela. ¿Cuándo? ¿El lugar? ¿La hora? Muy bien, los esperamos a todos los que quieran participar en el evento de buenas prácticas en la prevención de violencia y creación de espacios de igualdad, el jueves 10 de mayo desde las 9 de la mañana en el Jardín Japonés. Realmente hemos escuchado ya hoy día excelentes ejemplos para poder aplicar en estos temas. Me imagino que entre mañana y pasado vamos a poder seguir teniendo más ideas, estos inputs que nos han traído, y si quieren compartir, si quieren entretejer estas ideas, estos proyectos y estos sueños, los esperamos el día jueves. Ángela, una reflexión final muy corta, manera de despedida. Bueno, primero agradecer a La Paz por la acogida que me han dado y por todos los espacios en que he podido participar y compartir, y mi reflexión siempre es la misma, es posible, o sea, porque para nosotras es una realidad y en eso trabajamos todos los días, es posible erradicar la violencia contra las mujeres y es posible lograr la igualdad entre mujeres y hombres en la sociedad. Solo necesitamos mucho trabajo, mucha buena voluntad, y una parte importante para nosotras es también que los hombres se unan. O sea, la violencia contra las mujeres no es un problema de las mujeres, es un problema de la sociedad, y por tanto hombres y mujeres tenemos que involucrarnos para lograr solucionar ese gravísimo problema que tenemos. Me quedo con esa frase, es posible hacerlo, y añadiría algo más, es un deber de todos hacerlo. Claro. Muchas gracias por la presencia y las reflexiones, lo mismo a la Alcaldía de La Paz. La invitación está atendida para todos ustedes para que puedan asistir a ese evento esta semana. Y con este apunte cerramos esta entrevista, nos vamos a un